¿Qué pasa, gente? La derrota de Anfield lo dejó más claro. El Real Madrid a día de hoy tiene un agujero en la banda derecha. 3 meses de competición, 5 jugadores probados en los que se ha invertido casi 200 millones de euros y ninguna garantía. Lo analizamos ahora. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como suelo recordar en los últimos, tenéis por aquí en la caja de la descripción de este vídeo un enlace para haceros miembros de la comunidad y apoyar al canal y tener acceso a contenido exclusivo. Vamos con la actualidad del Real Madrid, con uno de los pensamientos que me ha dejado la resaca de la derrota en Inglaterra, que ha tenido bastante repercusión, que ha vuelto a avivar ciertos debates, que ha polarizado, por cierto, también lo he notado mucho, la opinión de nuevo alrededor del Real Madrid, y es la situación nada halagüeña en este punto en la banda derecha del Real Madrid. Si miramos desde verano la confección de la plantilla, creo que más o menos todos los puestos estaban bien cubiertos. Creo que siguen estándolos, pero está fallando el desarrollo en la banda derecha, y en todos también veíamos un titular o una clara lucha por la titularidad con un techo bastante alto en cada posición, menos en la derecha, que cojeaba un poco y faltaba esa pieza del puzzle por encajar. Y de momento ninguna está quedando bien, ninguna está completando o ayudando a completar la obra de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid. Vamos a analizar ahora aquí algunos nombres, empezando por el de Rodrigo Goes. Fue la primera solución para incomprensión de muchos del entrenador en Anfield, y es un jugador que esta temporada habló con el entrenador, como contamos en The Athletic, antes del inicio incluso del Mundial de Clubes, que prefería jugar por la izquierda. Ahí es donde más lo ha usado Xabi Alonso, pero también ha tenido incursiones en la derecha. La última, como decía, en Anfield. Es cierto que Rodrigo no está contando con mucho protagonismo. Es el jugador, tengo ahí apuntado 17 minutos con 348, pero sus datos son desoladores. O sea, lleva solo 2 asistencias esta temporada y lleva 8 meses sin marcar con el Real Madrid. Es cierto que hay un verano de por medio, también que ese verano es básicamente sin partidos en julio durante un mes, porque el Real Madrid acabó a mediados de mes prácticamente el Mundial de Clubes y empieza a mediados de agosto la temporada. 8 meses sin un atacante, con un atacante del Real Madrid sin marcar goles. Desde principios de marzo, no marca Rodrigo Goes con el Real Madrid, y en esta temporada solo tiene 2 asistencias. Si miramos su hoja de servicios en la liga, 0 goles y 0 asistencias. Las asistencias son solo en la Champions, datos que se quedan muy lejos de lo que cabe esperar de Rodrigo. Yo fui de los que dije en verano que si no llegaba una buena oferta, si él, como ocurrió, no terminaba de dar el paso de decidir salir, me parecía interesante que se quedara en plantilla y a ver si Xabi Alonso lo podía recuperar para la causa, pero transcurridos 3 meses de competición, no niego que pueda pasar, aunque mis esperanzas obviamente cada vez están más cerca del suelo o casi enterradas. No es normal que un jugador del Real Madrid lleve sin marcar desde marzo. Y para mí, creo que eso es lo que ha generado tanto ruido y esa reacción. Creo que muy pocos entendimos que Xabi Alonso lo eligiera como primera opción. Es decir, si la primera opción para remontar un partido en Anfield es un jugador que lleva solo 2 asistencias esta temporada y lleva sin marcar desde marzo, pues no es la mejor señal de cómo le va al Real Madrid. Ahí muchos echaron, y me incluyo, echamos de menos de nuevo la participación de Hendrik, que solo ha tenido 10 minutillos, 11 más el descuento contra el Valencia el fin de semana pasado, y que dejó una buena impresión desde la banda. Comentaba estos días que esa jugada te demuestra que Hendrik es un jugador, que lo vimos un poco, lo seguimos más de cerca que a lo mejor la mayoría de la gente en Palmeiras y luego con la selección, que es un jugador que por su físico y por su estilo, sin decir que sea su mejor posición, puede jugar por la derecha, porque con ese
ese físico privilegiado que tiene se puede ir, como le ocurrió, creo que fue con Gallá, que le quitó las pegatinas y que dejó una jugada de peligro en ese poco tiempo que tuvo, y luego tiene una zurda que es un bazooka para meterse por dentro, puede atacar al espacio tanto con balón como en esa jugada como con un desmarque. Y bueno, ayer creo que era Don Amancio, cuenta de X, con muy buenos datos de estadística, contaba muy bien el impacto que tiene en los últimos tiempos él saliendo desde el banquillo. Los goles creo que eran 4 comparados con los de Rodrigo, es decir, es un jugador que saliendo desde el banquillo también ha demostrado más que Rodrigo Goes. Sigo sin entender, y más con el Lyon ahí acechando, por qué no se prueba ahí a Endrick, que además, insisto, si Endrick se va al Lyon y hace 80.000 goles, cuando vuelva en junio va a tener el mismo problema que ahora, que en su posición ideal, el titular es el mejor o uno de los mejores jugadores del mundo y un jugador pilar en el proyecto del Real Madrid, que es Kylian Mbappé. Sería conveniente para Xabi Alonso, para Endrick, para el propio Real Madrid como club y como proyecto, que ha invertido ya alrededor de 50 millones en Endrick, que se le buscara una alternativa, por ejemplo, probándolo, por lo menos probándolo para la derecha. Lo que no es fácil de entender es cómo, con el cuadro que se está dibujando ahora, que ahora sigo con ello, de cómo está la situación en la banda derecha, este chico no entre prácticamente ni en la rotación y el otro día se quedara sin calentar. La apuesta ahí, la gran apuesta, es la de Franco Mastantuono, 689 minutos, el jugador décimo en minutos de la plantilla, pero que, pues igual que pasa con Rodrigo, no a ese nivel, se ha quedado corto, solo un gol y una asistencia en casi 700 minutos y ahora encima lesionado con una pubalgia. Ojo con la pubalgia. La pubalgia, dicen los especialistas o los jugadores que lo han tenido, hay muchas declaraciones ahí, que es una lesión que te puede tener 2 semanas fuera o 2 meses o incluso obligarte a pasar por el quirófano. A veces te deja jugar, pero lo haces con muchas molestias, los postpartidos son muy duros y es un problema que se puede enquistar. Yo entendí la apuesta de Xabi Alonso por Mastantuono, has pagado más de 60 millones por él, es un chico joven, necesita confianza y se la dio, pero llegó un punto que ha terminado ahora de saltar con la lesión en la que no estaba ofreciendo garantías suficientes para tantos minutos. Lo decía en el vídeo anterior, a mí me gustaría para Endrick, que es un jugador al que he seguido y al que le tengo mucha fe, una oportunidad real. Y esa oportunidad real no es otra que la de, bueno, que la que ha tenido Mastantuono, la de tener 3, 4 titularidades, sentir la confianza del entrenador y poder desarrollar tu talento. Y luego están dos opciones que han sido usadas un poco más con cuentagotas, una la de Camavinga y otra la de Brahim. La de Camavinga es una apuesta que haces para blindarte de cara al clásico, meter un hombre más en el centro del campo e intentar sorprender al Barça. Salió bien, salió bastante bien, punto a favor de Xavi, genialidad, y yo por eso le vi sentido que lo repitiera en Anfield. Más presencia en el centro del campo, en teoría, más físico, con despliegue, pero ese plan naufragó contra el equipo inglés y lo que te demostró es que seguramente, vamos, seguramente no, te puede servir para un momento determinado, pero que Camavinga no es un jugador para la banda derecha y luego acabar tirando ahí a Arda no es la solución. Es decir, con eso tampoco se puede insistir más. Y por último, Brahim Díaz, que es el jugador 16 en minutos, ha jugado un poquito más, 4 o 5 minutos más que Rodrigo Goes, 352 minutos, con un gol y 2 asistencias. Brahim ha tenido en algunas ocasiones oportunidades desde la titularidad y es verdad que muchas no las ha aprovechado, pero tiene mejores datos ahí desde el banquillo, por ejemplo, que Rodrigo y que incluso que Franco Mastantuono. Con muchos menos minutos, su impacto en cuanto a la contribución en goles es, bueno, es mucho mayor o es mejor que el de otros. Yo lo que pido para el resto de jugadores o para Endrick es un poco lo que pedía el año pasado o el anterior, cuando Rodrigo estaba mal, comparándolo con Brahim, que Brahim entre. Y si Brahim luego no da la talla como titular, pues que lo quiten y que entre Endrick. Pero en esa rotación, y ahora acabo con eso, el Real Madrid tiene que probar cosas. Ahora mismo hay un problema, hay un agujero ahí. Y hay jugadores
en los que tienes que confiar, con los que tienes que trabajar cosas. ¿Cuál es la mejor solución? Y os quiero leer en comentarios. No lo sé. Para mí, Hendrik puede ser una solución. Si no tienes nada de lo de alrededor que te funcione, que te convenza, tienes que mirar algo diferente y ese algo diferente a día de hoy es Hendrik. Y no enrocarse en cosas como lo de Rodrigo que no está funcionando. Si Rodrigo pidió jugar por la izquierda y lo estás poniendo por la izquierda y no está rindiendo especialmente bien por su banda natural, no le cambies de banda. Mira los datos de Rodrigo desde el banquillo, mira lo que está haciendo, mira su estado de forma, mira su estado de confianza. Tienes un jugador como Hendrik que va a salir, que se va a comer el césped, que te va a dar más presión, que te va a dar más repliegue, que te va a dar lo que pidas. Tienes a Brahim que a nivel de números está mejor y creo que tiene que seguir tirando por ahí Xabi Alonso. Tiene un problema y ha probado ya 5 cosas, una aparición esporádica por ahí de Arda Güler. No creo que la solución sea mover a Arda Güler de donde lo está haciendo bien y tiene que seguir Xabi Alonso, pero en estos momentos no sé qué queréis vosotros, insisto, os quiero leer en comentarios, el Madrid tiene un agujero ahí.